Bienvenido, TikTok. Hoy profundizamos en el esclarecedor tema de las muertes de algunos de los dictadores más notorios del mundo. Estos autócratas acorralaron a sus países en el terror, el caos y las dificultades. Embarcémonos en un viaje a través de la historia, y aprendamos cómo llegaron a su fin sus reinados. Comenzamos nuestro viaje con Benito Mussolini. Similar a un héroe trágico de la literatura shakespeariana, su vida terminó dramáticamente, el 28 de abril de 1945, para ser precisos. Capturado por partisanos italianos mientras intentaba huir a Suiza, él y su amante, Clara Petacchi, encontraron su fin por un pelotón de fusilamiento. En una desgarradora escena de indignidad, sus cuerpos sin vida fueron colgados boca abajo en una plaza pública de Milán, sujetos a la ira y el disgusto de las masas. Sin embargo, este acto de profanación dio lugar al profundo simbolismo de la victoria de la democracia sobre el fascismo. Todavía en el teatro europeo, nuestra atención se centra ahora en Adolf Hitler, el arquitecto de la Segunda Guerra Mundial y responsable de la catástrofe del Holocausto. Acorralado en su búnker el 30 de abril de 1945, eligió la huida definitiva, el suicidio, junto con su esposa, Eva Braun, culminando ignominiosamente en esconderse de la justicia. Su muerte, como su vida, estuvo envuelta en secreto y curiosidad morbosa. ¿Organizó deliberadamente su muerte para escapar de la justicia o fue un acto final de desafío ante la inminente derrota? Hasta el día de hoy, estos enigmas siguen fascinando tanto a los historiadores como al público. Dejando atrás las cenizas de Europa, nos aventuramos en la tierra de los Cárpatos y el Danubio, Rumanía. Nicolae Ceausescu y su esposa, Elena, gobernaron la nación del sudeste de Europa como un feudo medieval, ganándose la infame etiqueta del último régimen estalinista del continente. Sin embargo, correrían la misma suerte que el hombre al que idolatraban. En 1989, el fuego de la revolución, encendido por la caída del muro de Berlín, consumió el régimen férreo del Ceausescu. La odisea de su mal gobierno culminó en una farsa apresurada de juicio, que terminó con su ejecución el día de Navidad. Desde las gélidas estepas de la URSS hasta el cálido mar Mediterráneo, nuestro próximo viaje nos llevará a Libia. Durante más de 40 años, Muammar Gaddafi dominó esta nación del norte de África. Los desiertos por los que alguna vez vagó como líder revolucionario finalmente significarían su perdición. En 2011, una guerra civil orquestada por grupos rebeldes y apoyada por la coalición occidental puso fin a su gobierno. Con la intención de huir a un bastión más seguro, Gaddafi se encontró con una mezcla fatal de traición, venganza y asesinato. Finalmente fue capturado, humillado y asesinado en la misma ciudad que lo dio a luz, Sirte. Cruzamos la vasta extensión del Sahara para llegar a Irak, una tierra definida por los ríos Tigris y Éufrates, que fluyen constantemente. Durante décadas, estuvo bajo el férreo control de su autodenominado León de Babilonia, Saddam Hussein. La soga de la retribución se apretó alrededor de su cuello después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003. Sus momentos finales, respiraciones que atraían el polvo y la agonía de la horca, fueron los de un déspota caído, un tirano otrora poderoso que temblaba ante el juicio de su pueblo al que había oprimido sin piedad. Aventurándonos más en el corazón de Asia, nuestra historia gira hacia la Unión Soviética. Yosif Vissarionovich Zugashvili, más conocido por su apellido adoptado, Stalin, era el titán al mando, responsable de millones de vidas perdidas por la tiranía de su régimen. El 5 de marzo de 1953 marcó el principio del fin del hombre fuerte soviético. Una hemorragia cerebral lo golpeó y envolvió a la Unión Soviética en un silencio inquietante. Su fallecimiento marcó el declive terminal del totalitarismo socialista. Desde las gélidas tundras del norte hasta las repletas ciudades, y el pico más alto del mundo en el este, crucemos la vasta extensión hacia la Tierra del Dragón, China. En el reino central, Mao Zedong, el gran timonel, fue el orquestador del gran salto adelante y la revolución cultural. Su muerte, sin embargo, no llegó en el remolino carmesí de la agitación política ni en los rugidos atronadores del fervor revolucionario. Era un sombrío día de septiembre de 1976 cuando un grave ataque cardíaco derribó al hombre que había sido el símbolo inquebrantable del comunismo chino durante tanto tiempo. El tiempo cambia, las dinastías caen. Al trasladarnos ahora a la región que alguna vez fue conocida como Indochina, nos encontramos con la historia de un hombre que, al servicio del dogma comunista, causó un sufrimiento sin precedentes. Salot Sar, más conocido por su nombre de guerra, Pol Pot, dirigió a los Jemeres Rojos y fue el arquitecto del genocidio camboyano. Después de ser derrocado del poder, vivió de incógnito, temiendo represalias. Fue en octubre de 1997 cuando respiró por última vez, en soledad, en su morada en la jungla, haciéndose eco de la soledad de sus últimos días, un marcado contraste con los años de ardiente celo revolucionario. Desde el oscuro laberinto de Angkor hasta el mar Caribe, nuestro viaje ahora nos lleva a Haití. En esta nación en dificultades, François Duvalier, o Papa Doc, creó una dinastía respaldada por el terror sancionado por el Estado y la estética vudú, ganándose el infame epíteto de dictador de por vida. Sin embargo, a diferencia del tumultuoso final de muchos dictadores, no fue un levantamiento de masas ni una invasión extranjera lo que llevó a su muerte. En cambio, fue un fallecimiento tranquilo en su casa por insuficiencia cardíaca.
Dejando atrás una nación devastada, su sucesor y tocayo, Baby Doc Duvalier, sufrió una caída aún más ignominiosa. Desde el paraíso bañado por el sol del Caribe, viajamos ahora a la tierra del sol naciente, Japón. Hideki Tojo, un ferviente discípulo del código samurái, fue el cerebro de la agresiva expansión de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Japón yacía en ruinas, su pueblo traumatizado y su orgullo destrozado. Tras la rendición, Tojo fue detenido, juzgado y condenado a la horca. Fue el 23 de diciembre de 1948 cuando se enfrentó al juicio final, sellando un capítulo de profunda introspección nacional y recuperación de posguerra. A medida que los retratos de estos hombres otrora poderosos parpadean a lo largo del viaje cronológico, vemos hilos de conexión, de ruina y caída, de poder que se escapa de las empuñaduras de hierro, de giros ineludibles del destino. Pero más allá del espectáculo de sus vidas y del sudario de sus muertes, vemos el espíritu indomable de la humanidad, y el triunfo de la democracia sobre la tiranía. Cada uno de estos episodios de la historia sirve como un duro recordatorio de que el poder supremo, por omnipresente que sea, en última instancia sigue su curso. Ningún muro es lo suficientemente alto, ningún ejército lo suficientemente numeroso, ninguna fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte como para frenar la inexorable marcha del tiempo, y la inevitable justicia impartida por el clamor de una población reprimida. Y así, a aquellos autócratas, dictadores y déspotas que aún no han caído, recuerden, ningún gobierno es eterno, ningún reinado interminable. Las páginas de la historia nos recuerdan, severa pero conmovedoramente, que cada reinado debe tener su anochecer, cada corona sus espinas. Concluimos nuestro viaje aquí, con los susurros del pasado girando a nuestro alrededor como las páginas de un libro de historia. Y al despedirnos de los ecos del poder, también abrazamos las resonancias de la elección y la libertad. Hoy recordamos estos casos y reconocemos el coraje y la resiliencia demostrados por las personas y sus comunidades, quienes, a pesar de las dificultades más oscuras, defendieron la libertad y la rectitud. Su propia existencia, repleta del dolor, la pérdida y las historias de quienes lucharon y cayeron, es un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad. Que la historia sea nuestra guía y sus vidas, nuestra lección. De hecho, no puede haber reinado más poderoso que el de la humanidad, ni victoria más trascendental que la conquista del espíritu humano. La historia de estas almas difuntas nos recuerda la destructividad inherente del poder absoluto, el vacío dentro de los adornos de la tiranía. Y así, a medida que el flujo y reflujo del tiempo nos lleva hacia adelante, consideramos sus historias no solo como cuentos de advertencia, sino como faros de valentía y recordatorios de resiliencia inquebrantable. Desde el staccato de los disparos hasta la solemnidad de una sentencia de muerte, desde las líneas de asedio manchadas de tierra hasta el silencio inquietante de un imperio en colapso, desde las heridas purulentas de la tiranía hasta el bálsamo curativo de la libertad, lo hemos visto todo. El hilo que los une no es solo la inevitabilidad de su fin, sino el viaje que los llevó allí. Es la lucha colectiva de generaciones, el espíritu indomable de un pueblo y un mundo en constante cambio, que deja dictadores a su paso, y al mismo tiempo eleva a la humanidad cada vez más alto. Viajando por los anales de la historia, hemos atravesado épocas, cruzado continentes y visitado tierras devastadas por la tiranía y la opresión. Y, sin embargo, en medio de las cortinas de humo del poder y la tragedia, se alza el espíritu humano perdurable, el faro de esperanza y resiliencia frente a la adversidad. Gracias por acompañarnos en este esclarecedor viaje al pasado.